A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontrías. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buen día, estamos en una nueva edición de su programa radial Ciudadanía en Acción y también para YouTube. Vamos a agradecer primero que nada a aquellas radios que emiten nuestro programa de manera voluntaria. En Comarapa, Radio Amistad; en Camiri y en Boyuibe, Radio del Chaco; en Santa Cruz, Radio Amboró; en Buenavista, Radio Potencia Dinámica; en Portachuelo, Radio Buendá; en San Matías, Radio Ecología; en Guarnes, Radio Estilo; en Samaipata, Radio Provincia; en San Ignacio de Velasco, Radio Modelo Niño Jesús; en Roboré, Radio Marilyn; en Yapacaní, Radios Amboró y Radio Omega. El día de hoy, 9 de julio del 2019, se cumple satisfactoriamente un paro cívico departamental en Santa Cruz, en todo el departamento de Santa Cruz. Son las 4 de la tarde y 39 minutos. Hemos tenido la oportunidad de recorrer varios puntos de la ciudad. Hemos podido ver que se desarrolla el paro de una manera disciplinada, con bastante apoyo de la población, con algunos hechos aislados de desacato o falta de voluntad en el tema del paro, pero en lo general podemos decir que un 95% de acatamiento en lo que es el paro departamental. Lo que queremos analizar con un amigo nuestro que también es analista político, se identifica como el votante, son las consecuencias que hay detrás del paro, qué es lo que realmente se busca con el paro. Para ponernos un poquito en contexto, recordemos que este paro está pidiendo la renuncia de los personeros del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos y entendemos que no es algo que el gobierno esté dispuesto a realizar. La estrategia ahí se basa básicamente en pedir a la otra parte algo que consideramos legítimo y sabemos que no van a cumplir. Eso nos permite a nosotros, el pueblo, escalar las medidas de presión para exigir el regreso a la democracia. Bueno, querido compañero, el votante, te doy el agradecimiento oportuno por participar, por tu tiempo en este programa, donde vamos a analizar el paro. ¿Qué significa el paro? ¿Qué ves en el paro? Bueno, querido Rolando, muy buenas tardes. Primero que agradecer a todas las emisoras que nos dan la cobertura, que te dan la cobertura a ti, y a ti particularmente por permitirme expresarme de la manera que no lo hago por miedo o por tener que esconderme, sino porque simplemente me identifico como uno más de los votantes en nuestro país. Y yendo a tu pregunta, quiero empezar haciendo una cosa que normalmente no hacen muchos analistas políticos, que es hablar de una lógica coherente. ¿Qué significa una lógica coherente? Primero, saber que al emitir un juicio, este juicio, ya sea de valor o de análisis o de calificación, es un fenómeno anímico que primero parte de una creencia del sujeto, es decir, lo que yo creo del paro, y en segundo lugar, ese juicio también es una valoración que tiene que estar sujeta a las leyes, a ciertas normas, a cierta coherencia, como te decía, porque no vayamos a creer que por gritar más fuerte nos va a escuchar más gente. En ese sentido, ¿qué es el paro? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás del paro? Particularmente parto del análisis de que, en definitiva, esta es una pulseta de poder entre todo el poder del Estado, todos los mecanismos del Estado por minimizarlo, por evitarlo, por hacer que pase desapercibido, como lo han venido haciendo desde el 21 de febrero del 2016, ante cada manifestación de la ciudadanía y ahora de los votantes, con distintas cortinas de humo. En estas circunstancias considero yo un acierto fenomenal haber realizado primero en una fecha que aparentemente no tenía nada que celebrar ni que esconder.
en una fecha en la cual el gobierno no ha podido poner cortinas de humo, no ha podido liberar a un médico falsamente acusado por, una violación, no ha podido ponerle grandes titulares a la votación de nuestro amigo cantante Leo Rojas. En definitiva, esta ha sido una pulseta en un, ¿cómo podemos decir?, en un escenario neutro. Y eso nos va a permitir a nosotros, los votantes, ser ecuánimes, no solamente mirarnos el ombligo. Y si tú decías, quiero corregirte, discúlpame Rolando, un paro a nivel de Santa Cruz, yo creo que no es un paro a nivel regional. Esta pulseta es a nivel nacional. Creo que el país se ha parado. Esa movilización a la inversa es un gran éxito para quienes, para los votantes, para saber que está latente nuestro voto emitido el 21 de febrero, que nuestra esperanza, nuestro mandato y además la legalidad están vigentes. Eso está detrás de este paro, Rolando. Claro, yo identifico un poco el tema del paro, compartiendo un poco de opinión ya con tu persona, que es la excusa, porque lamentablemente el gobierno no se va a prestar a permitir la renuncia o destitución de la gente del Tribunal Supremo Electoral, pero le juega en contra al final. Le juega en contra porque el pueblo considera que es lo justo y lo necesario para regresar a la democracia, y esto tendría que permitir que este paro sea escalonado y se replique luego a nivel nacional con bloqueo, con otros tipos de actividades de desobediencia civil. Claro. Te corto. Estamos en esa tónica, obviamente, en la misma sintonía. Y he sido un poco escueto para que tú me orientes a la verdad, Rolando. ¿Por qué? Porque si somos honestos, un poco era pedirle peras al olmo, era pedir, ¿cómo te puedo decir? Pedirle al árbitro que está fauleando en contra que me apoye, que renuncie sabiendo que él lo ha expulsado a un jugador del otro equipo. Totalmente de acuerdo. Por eso es que retorno a esta apreciación inicial. Esta es una pulseta en un escenario neutro, porque como tú dices, sabemos que no va a renunciar ese tribunal, no lo permitirían los azules, porque es un árbitro que ellos lo han puesto, que lo tienen comprado, lo tienen amedrentado, y finalmente pues es un árbitro que de renunciar se le vendrían unos procesos penales y una serenata de argucias que manejan los azules. Indudablemente, por eso digo, segundo acierto, de una dirigencia, y en eso me corrijo y te doy la razón, de una dirigencia regional, ni siquiera de un ente, ¿cómo te puedo decir?, de un ente político vigente o con grandes expectativas, sino un dirigente regional que nada tendría que ganar, pero que ha sido capaz de movilizar al país. Es decir, ha tomado la batuta, ha canalizado las expectativas de los votantes, ha unido a todos los otros, entre comillas, activistas, el CONADE, plataformas, partidos políticos de la oposición, y en un escenario neutro es la primera vez desde el 21 de febrero del 2016, querido Rolando, es la primera vez que juega votante que hace una movida que no sea calculada y premeditada y provocada por los azules. Todas las demás jugadas ellos las han ido armando, las han ido provocando como un juego de ajedrez. Esta vez el votante ha tomado la iniciativa. Y así me digan que ha fracasado, que había solamente un 30% en Potosí, no importa. Es un 30% que no ha sido movilizado por intereses de partidos políticos ni gente de la oposición, que todos tenemos una aspiración política, que todos tenemos el deseo natural y la participación y hacemos política y nos movemos políticamente. Discúlpame, Rolando, este es un gran triunfo, un momento que va a marcar un antes y un después para la votación fraudulenta de octubre. Yo tengo ahí algunas observaciones y preguntas. Es evidente que siempre hacemos política desde el momento que emitimos nuestro voto, hacemos política. El ser ciudadanos conlleva ser políticos desde un cierto punto de vista. Una pregunta que te tengo, querido votante, es ¿por qué Santa Cruz? Santa Cruz se identifica principalmente como un departamento empresarial que mueve la economía. El departamento político
Tendría que ser La Paz, pudiera ser Sucre, pudiera ser Cochabamba. ¿Por qué Santa Cruz? El tema yo creo que tu pregunta va más bien, y la voy a redirigir en el sentido de que, ¿quiénes son los contestatarios? ¿Por qué el votante contestatario al modelo azul, a este modelo del narcosocialismo del siglo XXI, se ha focalizado en Santa Cruz? Elemental, mi querido y estimado Rolando. Sucede que históricamente, los momentos fundacionales del Estado se han dado en momentos de gran, por así decir, crisis de unidad nacional. ¿Cuáles son los 4 momentos cumbres de la identidad nacional? Al nacimiento de la República, cuando los tarijeños que no lo eran quisieron ser bolivianos; la Guerra del Chaco, donde todos nos sentíamos bolivianos; el 93, cuando todos éramos parte de la selección de fútbol para el Mundial del 94, y ahora último, cuando astutamente los azules consiguieron con el tema del mar unirnos toda vez. Pero esta vez hay otro momento fundacional, que es toda la ciudadanía, que yo no quiero decir ciudadanía, todos los votantes estamos cansados de este sistema político. Se ha agotado el sistema político y se viene agotando desde la guerra del agua, se viene agotando en el 2000, se agota el 2004, se agota el 2009 y no acaba de surgir un nuevo Estado. Entonces, ¿quién es la voz contestataria? En Potosí, donde las masas urbanas se han ido perdiendo, y peor todavía las masas rurales donde hay menos habitantes, no señor. Donde además nos ha hecho el favor el movimiento al socialismo de traernos aquí al oriente a gente tan diversa y con tanta cultura y con tanta riqueza, que ha hecho crecer este departamento, y es donde está la masa votante. Entonces, obviamente, la voz contestataria sale de la mayoría, de la ciudad más grande de Bolivia en este momento, la más populosa, Santa Cruz, del departamento con más habitantes en Bolivia, el departamento de Santa Cruz. ¿Dónde está la voz contestataria? ¿Dónde está la mayoría? ¿Qué manda la mayoría? Lo que mandó el 21 de febrero. Bueno, me hablas de unidad, te escuché hablar un poquito de unidad ahí, y ya yendo un poquito más adelante en lo que se espera del paro, porque van a haber elecciones con o sin Evo Morales, van a haber las elecciones, ese es un tema que quisiera analizarlo más adelante en el programa, pero hablando un poquito de unidad, ¿te parece que con estas movilizaciones, bloqueo, paro, se va a lograr algún nivel de unidad en la oposición? ¿Qué tanta unidad es recomendable y saludable en la oposición? Hay que diferenciar la unidad por unidad, es decir, que lo que mucha gente estuvo esperando, la unidad de los políticos, que son lo mismo desde la huelga de Domitila Chungara hasta nuestro actual presidente, todos ellos son lo mismo, sin excepción, así ni uno, y más todavía en esta última década, donde se ha hecho patente y se ha polarizado la corrupción, el narcotráfico, etc. Todos son lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Que ellos se unan a los políticos? No. Estábamos equivocados los votantes cuando pedíamos la unidad de los políticos. No, señor. Ahora, como el 21 de febrero, pregunto yo, ¿alguien dijo unámonos, votemos todos por el no? Hazme el favor, igual que el día de hoy, todo el aparato del Estado trabajando para el sí, para el sí, para el sí. Y sin embargo, el votante emitió su voto por el no. Ahora igual, la unidad se está dando alrededor de un hastío, de un basta de todos los políticos. Te hablaba yo del hastío, del agotamiento del sistema político nacional. Para ello es fundamental comprender que no es necesario un plan de gobierno, no es necesario una cara, un hombre o una mujer, solamente el hastío. Y ese fenómeno se llama el outsider. Como te digo, ya nuestro querido dirigente Mazuco de las 8 federaciones del Trópico de Cochabamba y vigente presidente constitucional del Estado fue el primer outsider. Se está replicando la figura y no tienen forma de revertir, no la figura, sino ese hastío. Y la unidad se va a dar alrededor del hastío de todos los políticos. Bueno, cuando hablamos del 21F, yo siempre identifiqué que el 21F empezó antes
del 21 de febrero de 2016. Esto empieza cuando se recupera la democracia a inicio de los años 80. Esa necesidad, esa voluntad, ese derecho del pueblo boliviano de vivir en democracia, porque finalmente la democracia significa libertad y progreso. Y todos queremos lo mismo. Entonces, en ese sentido, se presenta un outsider que fue Evo Morales en su momento, alguien que no estaba en la política, la gente se cansó de la corrupción existente, vuelve y se replica en este momento. Y se replica, por lo menos el movimiento, no la persona, pero por lo menos el movimiento en busca de un outsider, ese hastío que tú dices, inicia en Santa Cruz. Inicia en Santa Cruz, y corrígeme si tal vez no coincide con mi punto de vista, no solamente por la masa de votantes de Santa Cruz, tal vez por el modelo económico y progresista de Santa Cruz. Un modelo más liberal, más de libre mercado, de libre iniciativa. ¿Tú ves algo parecido? ¿Ves que tal vez este outsider pudiera salir del oriente boliviano? ¿O es solamente el movimiento? Porque tal vez sea muy temprano decirlo y es apenas el movimiento que se inicia en el oriente boliviano y bien puede salir de otro lugar de Bolivia el outsider. Roland, el poder tiene 4 factores fundamentales. Una división arbitraria de los estudiosos. Dicen que el poder es político, económico, psicosocial y militar. Pues bien, lo político y lo económico están absolutamente casados. Son los dos gobernantes del poder. El militar en su momento lo fue, como una ola con los gobiernos dictatoriales. El psicosocial, que está cooptado ahora y que está representado por las cortes electorales, por la justicia, por la iglesia, por el periodismo, que quiso en su momento ser el cuarto poder del Estado. Sin embargo, ¿qué pasa con lo político y económico? Porque si tú quieres movilizar gente al Salar de Uyuni porque hay un movimiento económico y va a haber, Rolando, ¿cuántas personas vamos a llevar al Salar de Uyuni? Un territorio, como eran territorios hasta el 52 y se convirtieron en tierras a partir del 52, el oriente boliviano, Beni, Pando, incluso te puedo hablar hasta de los valles cruceños, los valles chuquisaqueños, no de los valles del trópico de Cochabamba que están cooptados, donde están las federaciones de cocaleros, pero el modelo económico obedece nomás a un modelo económico que no podemos sustraernos mundial, de la libre competencia, donde el Estado tiene que tener su participación reguladora, pero no de exacción, de gravar impuestos a los que producen y liberar impuestos a los que pisan coca. No. Y obviamente, donde hay economía, además, limpia y por el momento contaminada, la economía pues se mueve en Santa Cruz, donde hay más gentes. Yo quiero vender chicles, no voy a ir a vender chicles al Salar de Uyuni, y no porque no quiera, yo los amo a los potosinos, creo que debiéramos rescatar tantas cosas de ese pueblo noble, sino que nadie va a ir, no hay a quien comprar, y por eso de repente quisieron movilizar con el Dakar algo ahí. Pero la gente se mueve aquí, la economía se mueve acá. Y el modelo no es un modelo impuesto por, ¿qué te puedo decir? Y hablan de las logias, y hablan del comité cívico. No, señor. El modelo económico es el que nos entra por los poros de las fronteras, el Brasil, qué sé yo, el Perú. Por todos lados el modelo económico se impone. Y este gobierno, por más que diga que es del siglo XX, socialismo del siglo XXI, es una economía de libre mercado, donde además fomenta el contrabando, fomenta el narcotráfico. Entonces, la economía indudablemente se mueve donde hay más gente. Y dime. Claro, no, te decía, es importante el tema del paro en Santa Cruz desde mi punto de vista, porque hay que ser puntuales. Santa Cruz representa el 72% de la producción de alimentos del país, el 40% del Producto Interno Bruto y 45% del movimiento de aduanas nacionales en importación y exportación. Este día le significa una pérdida económica a ese gobierno centralista que lo que ha hecho es dilapidar todo lo que le llega. Hay muchos actos de corrupción que no vale la pena hablarlos en este momento, pero lo contundente del paro es demostrarle al país, demostrarle sobre todo al gobierno central que Santa Cruz tiene un peso y representa también la opinión de la mayoría de los bolivianos. Todavía se respira libertad aquí en Santa Cruz y nosotros pretendemos llevar eso a todo el país. Esperamos que se hagan paros escalonados a nivel nacional, pero yo te pregunto, querido votante,
¿Te parece que esto es algo de corto plazo? ¿Te parece que se puede cantar victoria hoy? ¿Te parece que el 20 de octubre sale Evo Morales o es algo más a largo plazo como lo que se está viviendo todavía en Venezuela? Decía yo hace 2 años atrás, cuando empecé a relacionarme, a hacer contacto con las plataformas, cuando veía que había pedidos a nivel internacional, ni siquiera la Corte Internacional va a convencerlos y convencer al binomio ilegal a renunciar a su postulación. Porque saben que de la Plaza Murillo no van a ir a su cato de coca, salen tras las rejas. Entonces la alternativa es una sola, ellos no van a salir, hay que sacarlos. Lo que no esperan ellos es cómo se los va a sacar. Y te puedo decir yo como votante, ni yo como votante puedo vislumbrar lo que se va a dar. Es más, no habría que ni anunciarles paros escalonados. Esta ya es una gran pulseta que tiene su peso específico casi tan fuerte como el 21 de febrero. Escuchemos las palabras que decía nuestro amigo Carlos Valverde cuando decía: yo no me arrogo la victoria del 21 de febrero, porque es verdad, habrá sido un pequeño detonante, pero era el hastío de más de 10 años de hacer política y de, por favor, ¿qué administración del Estado te puede permitir que campantemente todos los narcotraficantes estén caminando por la ciudad y cuando haya un muerto vaya y se incaute los bienes del muerto y se investigue las llamadas del muerto? Oye, por favor, por un mínimo de respeto a ese dirigente de Blooming, a su familia. Si sabían que estaba en narcotráfico, ¿por qué no hicieron las investigaciones? Ah, no, hay que esperar que haya un muerto. Y eso no es gobernar, pues. Eso es hacer política, politiquería con los muertos. Este hastío nos va a llevar seguramente, yo creo que están muy bien organizados. Este es un gran temblor y hay que ajustarse los cinturones y pedir al votante que seamos pacíficos. Porque yo creo que los podemos votar pacíficamente, lo vamos a sacar pacíficamente. Ellos no van a salir de su palacete que se han construido ahí al lado de la Plaza Murillo. El votante los va a sacar primero. Con el fenómeno del outsider, en las elecciones va a haber una votación contundente. ¿El fraude está armado? Sí, señor, y no hay que tenerle miedo. Pero ha de ser tan flagrante a partir del momento en que nosotros, votantes, controlemos los votos. Porque van a hacer el famoso carrusel, lo van a hacer el carrusel. Pero ¿qué va a pasar cuando toda la ciudadanía se dé cuenta que en el campo no hay más que un 30% de votantes y en las ciudades está el 70% y de ese 70% el 50% ha votado ya en contra de Evo Morales? Cuando el voto sea flagrante y cuando a partir del 22 de enero sea un gobierno ilegal, porque con seguridad que van a querer mantenerse, podemos sentarnos todos en nuestras aceras y hacer que se vaya. No necesitamos disparar un solo cartucho, quemar una corte como lo armó el coronel Medina, ni esperar porque, ¿qué te puedo decir? Que alguien haga otro detonante como fue el caso Zapata. Todos los días están los detonantes. Ahí está la muerte del dirigente cuando ahora le van a incautar, cuando van a incautar las cosas de un muerto. Mañana, ¿qué aparece en la televisión? Una chica diciendo que los volúmenes de gas están creciendo cuando los volúmenes de líquidos se están agotando, cuando no somos capaces de dar seguridad, salud y educación al pueblo. Te corto. Nos quedan escasos minutos para terminar. Hay cosas que son evidentes. Este gobierno no quiere dejar el poder básicamente porque les espera la cárcel. Y no hablamos de la justicia nacional. La justicia internacional seguramente, de la misma manera que ha sucedido con Luis Arce Gómez, exministro del Interior de García Mesa, tiene cadena perpetua por la justicia italiana recientemente. Eso es algo que a la gente de este gobierno le tiene que pesar mucho en la conciencia, entender que la justicia llega tarde o temprano. Nos quedan escasos 3 minutos y yo quisiera compartir un poco algunas recomendaciones para la población con respecto a lo que se ve que puede venir, qué es lo que se nos viene en esta lucha a mediano y largo plazo, porque no va a haber victoria en corto plazo. Muy probablemente a este gobierno no le interese lo que vaya a decir la CIDH. Entonces, en tu criterio, ¿cuáles son las recomendaciones para la población que ya está activa en este paro y que está buscando más actividades para manifestar ese derecho a vivir en democracia? Primero, los votantes somos la mayoría. No quiero decir ni ciudadanos porque se han adueñado
de la sigla, qué sé yo, y de lo que significa ser ciudadano. Tener confianza y fe de que los bolivianos podemos hacer. Tenemos una historia de rebeldía impresionante en las mujeres desde la Coronilla, en el Alto con sus dirigentes que han puesto y sacado gobiernos. Segundo, la agenda no es la que propongan los políticos, la agenda es de los votantes. Queremos un gobierno de transición nacional de 2 años, una asamblea constituyente, unidad en el momento del voto. No importa que sea digitado o mal articulado un candidato de la oposición con máximo porcentaje. Votemos por él, que el fraude sea flagrante, pongámonos de pie en la lucha activa, pero en paz, para que dentro de 5 meses tengamos un nuevo gobierno en Bolivia. Perfecto, se trata entonces de resiliencia, resistirse constante en esta lucha, y vamos todo, es grato ver que la población ha acatado este PAVE en Santa Cruz, y estamos a la expectativa de que a nivel nacional se inicien también movilizaciones que nos permitan recuperar la democracia. Hasta aquí Ciudadanía en Acción, y muchísimas gracias por tu presencia. Rolando, a ti las gracias, y que viva Bolivia democrática, libre, justa, educada y con mucha salud y educación. La libertad sin democracia no existe, y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.